Rafael, queríamos hablar contigo un poco sobre cómo estás viendo la situación de Bolivia, que nos preocupa muchísimo por todos estos últimos encontronazos y más que encontronazos entre el sector de Lucho Arce y el de Evo Morales, porque creemos además que no afecta solo a Bolivia, sino que afecta a todo el continente, esto que ocurre. Entonces, ¿cuál es tu idea de lo que está pasando y cómo ves la evolución de esto? Bueno, es algo que he ido yo describiendo ya desde el 2018 de modo recurrente y apuntando a un desmoronamiento implosivo dentro del propio partido de gobierno que sufrió, digamos, el golpe de Estado en el 2019. Y digo, digamos, porque no se trataba de un golpe al gobierno, sino básicamente era lo proyectado de ese golpe era el asalto del Estado plurinacional y su carácter indígena popular. Y eso quiero establecer yo muy bien de inicio, porque aquí las cosas están demasiado maniqueas, ¿no? Ustedes ya se habrán dado cuenta que de uno y otro lado se están desvelando, como decimos acá, nos están, que se llama, mostrando trapitos al sol a la vista de todos, lo cual políticamente hablando no es nada prudente, sabiendo que la derecha y siempre los intereses oligárquicos son los primeros en festejar esta ya pérdida de credibilidad que había tenido otra vez de modo repuesto el gobierno del MAS una vez que el pueblo recupera la democracia el 2020 y fruto del 55% de apoyo popular, otra vez el MAS vuelve a ser gobierno, pero no aprendieron nada. Y no aprendieron de tal modo nada de que simplemente dieron continuidad a lo que se había hecho en el gobierno en el periodo de 14 años, y yo también lo he manifestado haciendo críticas al respecto, y que en vez de reencantar con el proyecto genuino y legítimo que el pueblo había introducido como horizonte político en la propia Asamblea Constituyente, y que fue diluyéndose, sobre todo en la última gestión del gobierno de el presidente Evo Morales, eh, que eso suponía, y, y eso es lo triste del asunto, ¿no? Que el nuevo gobierno del MAS aprendiese, o por lo menos intentase remediar los graves y catastróficos errores en los cuales ya se empezó a incurrir en la última gestión. Y el pueblo lo manifestaba de modo vehemente. Esto requería un reencauce del proceso de cambio. Pero ustedes sabrán también cómo en Argentina es que se decide, no solamente la dupla del MAS en Buenos Aires. O sea, imagínate, el pueblo había recuperado la soberanía política y otra vez se les arrebatada, y ni siquiera al interior del país, sino desde fuera, se decide por encima de la soberanía política, no solamente la candidatura, y poniendo una ficha de Evo Morales, que era el anterior ministro de Economía, el actual presidente Luis Arce, sino desconociendo otras duplas que se habían propuesto desde las bases mismas. Y también se introdujo gran parte de ese aparato político, de esa burocracia política que se mantuvo en los 14 años y que servían a intereses ya no de consolidación de un proyecto popular, simplemente eran ya intereses partidarios y, eh, ¿qué se llama esto? Intereses que tienen que ver nada más con la mantención y la amplificación del poder ya obtenido. Entonces, ahí imagínate, el, el, el expresidente Evo Morales llega a Bolivia en plena eh, reposición del gobierno y actúa como si fuese un paralelo gobierno.
Y eso fue lo que empezó a generar fricciones ya entre el partido y el gobierno. Y de ahí empezaron lo que yo llamo, ¿no? Reponerse una cultura política que aquí se lo conoce como el movimientismo nacionalista o el nacionalismo movimentista, mejor, que desde el 52 se convirtió en cultura política y se corrompió de tal modo que los últimos referentes prácticamente llevaron a expulsar y votar a todos, que fue eso la sonada del 2003, la llamada guerra del gas, y que condujo inevitablemente a la asunción del primer presidente indígena de nuestro país. Y esto porque la gente se cansó a tal grado de la misma casta política, la misma élite que básicamente había asaltado el Estado como su patrimonio privado y que en una especie de pasanáculo, le llamamos nosotros acá, una especie de cooperativa, de cooperativa corrupta del poder, se repartían los gobiernos entre la misma élite. Y esa élite es también la que se introduce, la que es reciclada dentro del MAS. Y es la que también ha tenido mucho que ver en la implosión del partido en el golpe de Estado del 2019. Porque ese tipo de sucesos no son solamente desde afuera, tiene que haber complicidad interior. Y hoy en día, esa cultura política del nacionalismo movimentista también ha penetrado al MAS. Y digamos, esa es la naturalización de la corrupción en cultura política. Y que eso denota de que quienes tenían la tarea de reencauzar el proceso de cambio no tenían ni idea de cómo hacerlo. Ni siquiera habían hecho su tarea de analizar el por qué habían perdido el gobierno por un golpe de Estado fabricado, planificado como revolución de colores. Ni siquiera habían tenido el tino de rehacer, digamos, la presencia popular dentro del gobierno y simplemente acudieron a lo típico que en Bolivia se conoce como el prebendalismo sindical y político. Entonces, en esas condiciones ya se imaginarán ustedes en qué iba a devenir aquello. Es una pugna por el poder. Ahora, pero en eso, las continuas reflexiones que he ido publicando al respecto, detallan y advierten sobre la peligrosidad de bajar al gobierno antes de que cumpla su periodo democrático. Porque eso nos llevaría, incluso ahorita, nos llevaría a un estado de lo que llaman los mexicanos un desmadre en la política. Nos llevaría incluso a la figura del Estado fallido. ¿Tú piensas No nos que olvidemos. Ujú. Evo y el sector de Evo están empeñados en esa posición? Cuando ellos plantean la renuncia de Arce, eh, tú tienes la idea de que ahí hay que poner una luz roja porque sería un desmadre. Sí, porque imagínate, o sea, los tiempos tienen mucho que ver en la política. Un gobierno que ha salido de un golpe de Estado en el cual se ha desfalcado al Estado y tiene necesidad de reponer, incluso económicamente, al propio Estado, necesita estabilidad política, necesita estabilidad social, necesita estabilidad económica. Pero aparte de los errores también que comete el gobierno y que demuestran también que el famoso modelo económico productivo social eh, hizo aguas porque no puedes tú confiar de modo inerte o, o más bien no te podrías confiar en la inercia de un modelo que se cree que actúa por sí solo. O sea, los modelos, por más modelos perfectos que sean, necesitan de impulsores y siempre de adaptabilidad en las circunstancias presentes. O sea, el gobierno, ni el de Evo ni el gobierno de Arce jamás tuvieron lectura geopolítica del asunto. Y hoy en día no tener lectura geopolítica es ya no solamente un craso error, es lo que llamamos
prácticamente una ceguera total de lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que de un está pasando en suicidio. Bolivia, un suicidio estatal, lo que está pasando en el mundo, en todas partes del mundo. Por ejemplo, acaban de inaugurar el puerto de Chancay. Le están llamando de Chancay a Shanghái, que eso está amenazando incluso la presencia geoeconómica de Estados Unidos, del dólar, porque básicamente están llamando eso el puerto de Sudamérica. Bolivia sería la más interesada y también China, por mediación de China, para que nos conectemos de una vez por todas al Pacífico, que es la economía del siglo XXI, por puertos peruanos y ya no depender jamás de los puertos chilenos, que para nosotros siempre ha sido un déficit, no solamente comercial, sino económico y además geopolítico. En esas condiciones en la cual un gobierno necesita replantearse su presencia geopolítica, aparece una desestabilización social y política desde sus propios, desde su propia matriz política. Entonces uno dice aquí, ¿qué pasa? ¿Quién no tiene la lectura adecuada acá? O ambos están peleando ya por cuotas de poder, ambos han perdido el norte y no tienen la prudencia política necesaria para establecer de que midamos los tiempos políticos, arribemos al 2025 con candidaturas creíbles y no nos hagamos el problema este de generar una suerte de disputas extemporáneas, anacrónicas, que lo único que va a hacer es que la gente y el pueblo mismo pierda credibilidad del partido en función de gobierno. Y ahora, por ejemplo, un partido como el MAS, dividido por el ala vista, por el ala arcista, no reúne las condiciones necesarias para ser gobierno el 2025. Y eso va a suponer que la derecha pueda aprovechar eso bajo tutela imperial para apoderarse, porque aquí el litio tiene que ver en el asunto. Yo alguna vez he lanzado la hipótesis en una conferencia de que pareciera más bien que ambos sectores han adquirido compromisos distintos en torno a la explotación, la producción y la comercialización del litio. Si esto es así, entonces se entiende el que haya intereses por detrás que están jugando a desestabilizar de tal modo el asunto de que esto nos lleve a una situación de desmoronamiento de la estabilidad estatal, de una ya no credibilidad en el partido que asumió la tarea de la constitución del Estado plurinacional, y esto tenga consecuencias graves para nosotros. La primera consecuencia va a ser la destrucción del Estado plurinacional y el escarmiento de cualquier tipo de proyecto popular, ya no solamente en Bolivia, sino también en los otros países de la región. Entonces, que ninguno de los dos bandos tenga una lectura adecuada del asunto para, si estamos en un enfrentamiento, por lo menos lo haremos eso de modo discreto y al interior de el partido de gobierno. Pero no, o sea, de modo maniqueo, hasta grosero, ustedes están viendo las declaraciones de uno y otro bando. O sea, eso ya es la defenestración total. O sea, eso ya no es lucha ideológica. Eso es, eso es lucha fratricida ya. Y cuando uno ve eso, dice, ¿dónde han quedado los principios? ¿Dónde han quedado lo programático? ¿Dónde ha quedado el horizonte político? Entonces, eso es lo preocupante y lo que nos hace pensar de que aquí hay un tercero, y un tercero que está calculando muy bien sus opciones de éxito mediante lo que se llama siempre, ¿no? La the dog circle, o sea, la pelea interna, y Claro. que a nadie le conviene eso al interior del propio partido, del propio gobierno, y que está amenazando con más bien conducirnos a una fractura del bloque popular. Y esto sería lo más desastroso. Rafael, y pensando en un futuro un poco más positivo, ¿no ves la posibilidad de un tercer candidato salido desde el MAS? O sea, por ejemplo, este nombre que permanentemente surfea, Andrónico, ¿habría acuerdo para deponer los enconos
si hay un tercer candidato entre en esta puja de caudillos? Yo no veo un candidato potable ahorita. ¿No lo ves? El presidente Arce no es un líder, menos un líder carismático. Es difícil que él pueda congregar, digamos, ¿no?, a un pueblo en un proyecto de semejante magnitud como el que nos hemos trazado en el proceso constituyente. Ahorita, además, tiene un reto que requeriría salir de modo ventajoso en esta coyuntura por medio de acuerdos estratégicos. O sea, ahorita Bolivia está en una estabilidad demasiado frágil. O sea, la falta de combustible, la subida de precios, la inflación, la falta de dólares, todo eso está tentando y está mermando la credibilidad del gobierno. Por otro lado, el empecinamiento también de el expresidente Evo Morales nos está conduciendo a la situación de que prácticamente es una lógica, no me gusta el término, pero hay que decirlo, es una lógica imperial, la que dice o yo o nadie. Y si yo caigo, que caiga el mundo entero. O sea, eso no es hacer política. Y eso un político jamás debería de plantearse como solución última, porque no está jugándose su figura, sino lo que representa su figura. Y lo que ha representado la figura del expresidente Evo era pues el indígena convertido en horizonte político. Y ahora moralmente la desacreditación que también está sufriendo merma las posibilidades que pueda tener él para sobresalir en una contienda política. Y desgraciadamente de esto se valen esos elementos infiltrados que también en el gobierno de Evo estaban. Porque aquí, como te dije, o sea, el Evo es el que prácticamente hizo la plancha gubernamental desde Buenos Aires, poniendo de nuevo a su gente, y su gente es la que después le da la espalda. Se, se repite de nuevo lo que yo llamo el síndrome del rey cercado. O sea, lo encumbran de tal modo al rey Mm. que lo convierte en una figura divina, y cuando este séquito, cuando ya no les sirve, lo sacrifican y se van a buscar un nuevo líder a quien sacrificar de nuevo. Pues es lo que están haciendo, es lo que han hecho en la última gestión. Entonces, antes que era factor de unidad popular, el, el, el expresidente Evo, hoy día ya no lo es. O sea, políticamente ya no ha tenido la lucidez anterior y ha cometido errores estratégicos muy graves que le están costando ahorita, ya no solamente credibilidad, le está costando su imagen y la disolución del MAS, porque se está quedando con el núcleo duro. Y cuando alguien se queda con el núcleo duro, se ve tan arrinconado que es capaz de adoptar la opción del suicidio político. Es lo triste, ¿no? Como un líder que prácticamente ha tenido repercusión mundial, él mismo genera las condiciones para que implosione su propia presencia política en el país. Entonces, fíjate, el panorama es complejo y esto nos está llevando a lo más peligroso, que sería el desmoronamiento del proyecto popular, del bloque popular y del horizonte plurinacional. ¿Cómo ves a la derecha? Porque la derecha hizo un viaje a Estados Unidos, se juntó allí antes de ganar Trump, me estoy refiriendo, y aparentemente no tiene figuras nuevas, siguen siendo las mismas que cuando el golpe de Estado. O sea, Mesa por un lado, Camacho que está preso por el otro, el Tuto Quiroga. ¿Crees? Porque está claro que la derecha mira desde la platea esta pelea. Ahora, ¿crees que tiene posibilidades reales de llegar al gobierno si esto no se resuelve antes del 25? Es triste decirlo porque uno también mide a sus adversarios, mide su envergadura
hasta intelectual. Pero la derecha boliviana creo que es la más ignorante de toda la región. Es la más entreguista, es la más vergonzosa, a tal grado de que uno dice, y estos nos han gobernado tanto tiempo, uno siente vergüenza al tener que admitir que la derecha boliviana no tiene ni siquiera un voltio de luz, con eso te digo todo. Ahora, la derecha ahorita no tiene, como lo ha demostrado en el golpe, o sea, la única posibilidad que tiene de subir al poder es asaltando el poder. Ahorita están haciendo intentos de congregar a toda la derecha y quieren acá otra vuelta. Lo único que saben hacer es copiar. Quieren copiar el modelo Milei. Quieren una mileización de Bolivia. Y la derecha en eso es tan entreguista que depende, pues, de quién esté orquestando la política exterior en Washington. Ahora imagínate con semejante Marco Rubio que vamos a tener de secretario de Estado. Sea, ahí la región está prácticamente entre la espada y la pared y aquí sí vamos a tener que repensar otra vez lo que siempre decimos. O sea, la liberación tiene que ser continental. Si no, a Estados Unidos no le queda otra. Imagínate, eh, Laura Richardson, que es, digamos, la encargada, la jefa del Comando Sur, de la reposición de, ¿qué se llama esto? De la doctrina Monroe, con las nuevas adendas no manifestadas, lo que yo estoy llamando el capítulo Rusia y el capítulo China. Eh, ¿Sabe lo que va a representar el, el proyecto que China ya ha inaugurado del puerto de Sudamérica? Y fíjate, estaba revisando yo información y el propio diario británico, The Daily Telegraph, dice algo así, voy a citar esto. El objetivo sería en Perú, o sea, la influencia norteamericana está filtrando este tipo de amenazas, de un nuevo escenario de guerra mundial entre China y Estados Unidos. Porque no nos olvidemos, el gabinete de Trump ahorita es eminentemente xenófobo y están arremetiendo ya contra los programas controvertidos chinos de infraestructura global que se llaman las rutas de la seda. Entonces, dice el Daily Telegraph, la inauguración del puerto de Chancay representaría un casus belli, que sería solo el inicio, porque hay cientos de proyectos chinos que también podrían ingresar vía el puerto de Chancay y que van a ser definitivos para reponer de modo decisivo desde Washington un nuevo tipo de injerencias híbridas, porque ahorita Trump, por ejemplo, no va a orquestar golpes clásicos, sino ahorita lo que la administración nueva ha aprendido, porque Trump no es ningún tonto tampoco, han aprendido porque además le han fallado su aparato estratégico proveniente de los halcones, que muchas veces actuaban por su propia cuenta sin el beneplácito del propio presidente. Van a activar guerras híbridas. O sea, estaríamos ante la amenaza inminente de un proceso de balcanización en Sudamérica, sobre todo. Porque acá, no nos olvidemos, ustedes en Argentina están amenazados por la presencia de judío israelí, británica, norteamericana en la Patagonia, por ejemplo. Los intereses sobre el litio, ya Milei ya los ha ofertado al capital israelí. Entonces, y no hay que olvidar que antes de que se conforme el Estado de Israel, Argentina también era una opción Es una para opción. conformar un Estado de Israel. Y los problemas que va a ocasionar esta destrucción de los avances sociales que ha tenido Argentina
va a conducir a lo que en otros lugares también va a conducir, como en el caso de Ecuador, lo que estaba pasando en Perú, pero digamos en Perú la presencia comercial con China le va a dar un respiro a ese gobierno siempre y cuando no objete ese tipo de presencia que es fuerte en Perú. O sea, la presencia china es fuerte desde la culinaria hasta la comercial, pero van a activar problemas limítrofes en todos lados. Y imagina la gran cantidad de inmigrantes que tiene Argentina, de bolivianos, paraguayos y otros. O sea, ahorita estamos en la inminencia de una amenaza de balcanización regional que se activaría para impedir que Sudamérica se desacople de la geoeconomía del dólar. Y en Bolivia lo que he destacado yo en otro tipo de artículos es que el triángulo del litio ya está roto. Ya, Ya prácticamente Milei ha rifado una parte de ese triángulo. Chile ya tiene sus convenios con Occidente y Bolivia es la única. Y si no sabe calcular, administrar de modo estratégico el litio, ya no como un mero commodity, sino también incluso como respaldo de nuestra propia moneda y que nos sirva como un activo estratégico a nivel global. Nosotros también nos vamos a tener que enfrentar a una nueva injerencia de carácter mucho más sofisticada, porque no en vano está Elon Musk dentro del gabinete de Trump. O sea, básicamente se dice Elon Trump está manejando los hilos en cierta medida en el gobierno nuevo de Trump. Y que lo único bueno con Trump es que no es uno de los warmongers como son los demócratas, ¿no? O sea, con Trump no habría guerra mundial. ya. Pero nos va a ir de la fregada a nosotros. Es más, están Pero, tratando de activar el proceso de balcanización en México también. también. Pero fíjate cómo se va Biden, autorizándole a Zelensky Sí. tirar. O sea que buen regalo le deja a Trump en sus relaciones con Rusia. Cerramos ahí, nos quedamos con esto que has planteado que es peligroso, lo de la balcanización, y evidentemente hay que trabajar sobre eso. Y ojalá prive en los dos, en uno o en otro, la cordura para darse cuenta de esto que también estás exponiendo, ¿no? El peligro que significa esta batalla que empezó. Coincido contigo totalmente cuando Evo vuelve y se plantean como dos gobiernos. eh, y lo tremendo, Rafael, es la base dividida. Dos Bartolinas, dos COP, dos, Ujú. todo dividido. Eso es triste después de todo un proceso como el que ustedes dieron para derrocar un golpe de Estado, ¿no? Ahora fíjate lo que sucede a nivel global, y es, digamos, algo que estoy pensando para un nuevo Sí, ensayo reflexivo al respecto. La legitimidad imperial está desplomándose en la tierra. Falta que se desplomen los cielos. Porque los cielos siempre han sido lugar de referencia epistemológica para los pueblos. O sea, ese es el horizonte utópico que se plantea un verdadero proyecto en consonancia con una crítica este, profunda al sistema mundo que vivimos. Y donde hemos recibido ya la señal de que esta posibilidad del desplome ya del horizonte utópico que por 5 siglos se ha impuesto en el mundo, o sea, como proyecto moderno occidental, es en Nueva Zelanda. Todo el mundo ha visto la resistencia que se ha activado en el Parlamento neozelandés al grito del Kamate Kamate Kaora. Y eso ha repercutido de tal forma de que está empezando a revitalizar un nuevo proceso de resistencia, porque ahorita quienes están en la resistencia mundial, curiosamente, son los pueblos negados por el mundo moderno, que son los pueblos indígenas.
Y ellos reciben muy bien, reciben muy bien esa sintonía, esa frecuencia que está brindando Neozelanda para empezar también a reactivar ese llamado ancestral, que significa tenemos que reponer nuestras utopías, porque el capitalismo ya no da más, sabemos eso, está tocando los límites físicos mismos del planeta, pero aún Ya. así, con cada innovación en nombre del progreso y el desarrollo, se atraviesan esos límites con un serio riesgo de convivencia futura. ¿Y por qué sucede esto? Porque sigue vigente el horizonte de expectativas que ha generado el mundo moderno capitalista. Entonces, los pueblos tienen que despertar en eso, porque estamos viviendo un periodo apocalíptico en el cual va a haber un desplome tremendo, no solamente a nivel financiero, económico, sino de un desplome de la credibilidad en el proyecto mismo que el mundo moderno ha globalizado. Políticamente, ahorita el llamado primer mundo está en el piso. Europa ya no va a jugar ningún papel geopolítico de aquí en adelante. Entonces, nosotros teníamos ¿qué se llama? La posibilidad de tener algún bloque significativo en el BRICS, y Lula también ahí nos pone la tranca y no permite que Venezuela ingrese a aquello. Hasta el ASEAN tiene mejores posibilidades en el BRICS que nosotros. Entonces, para esto necesitamos también reformular nuestras categorías de interpretación política para saber en qué tipo de mundo estamos y cómo la injerencia imperial va a tratar de sobrevivir a costa nuestra, infiltrándose en nuestros propios movimientos populares con estas ideologías del progresismo woke y compañía, que lo único que han hecho es minar el campo popular y no posibilitar de que se consolide en bloque popular, sino diseminando las luchas, separándolas, haciendo ver que las luchas son corporativas y no responden a un proyecto popular único. Un abrazo grande, Rafael, y seguimos conectados. Ya, pues siempre Bueno, un abrazo. ahí